Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ramírez y junto a mis compañeras vamos a presentar la anamnesis psicológica psicodinámica del caso de Sasa. Ella es una joven universitaria que acude a consulta por dificultades emocionales relacionadas con una ruptura de pareja conflictiva. Bueno, Sasa es una joven de 22 años que cursa su segundo año de la universidad. Ella acude a consultas por iniciativa propia, manifestando sentirse muy triste y culpable por lo que ocurrió con su expareja. Durante la entrevista se observa una actitud colaboradora, aunque con voz baja, llanto contenido y un tono general de tristeza. También refiere dificultad para dormir, presencia de pesadillas y poca concentración en sus estudios. Salsa proviene de una familia tradicional con valores religiosos muy marcados. Creció en un ambiente donde las normas y la obediencia eran más importantes que la expresión emocional. Su madre fue una figura autoritaria, controladora y muy exigente, mientras que su padre era distante, centrado más en lo económico que en lo afectivo. Este entorno familiar rígido generó en ella una fuerte necesidad de aprobación y una tendencia a someterse ante figuras de autoridad. Desde pequeña aprendió a reprimir sus emociones y deseos para evitar el castigo o el rechazo. Desde el punto de vista psicodinámico, podemos decir que Sasa desarrolló un superyo muy rígido, influido por esa educación moralista y por las figuras parental controladoras. Su yo, en cambio, es frágil y poco fortalecido, la que lo lleva a sentirse culpable constantemente, incluso por situaciones que no son su responsabilidad. Este patrón aprendido se repite en su relación de pareja, donde asumió un rol pasivo y sumiso frente a la manipulación y violencia ejercida por su expareja. Ella actualmente vive sola y mantiene poco contacto con su familia, aunque persiste el respeto hacia sus creencias y valores. Bueno, en el área emocional, Sasa presenta tristeza profunda, culpa y baja autoestima. Tiende a autocriticarse constantemente, expresando frases como yo lo permití o la culpa fue mía. También tiene llanto fácil y una claridad, pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaba. Las pesadillas relacionadas con los episodios de violencia son frecuentes, lo que afecta su descanso y rendimiento académico. Además, se observa un aislamiento social importante. Sasa evita el contacto con sus amistades y expresa desconfianza hacia los hombres, lo que refleja el impacto emocional del trauma vivido. Desde el enfoque psicodinámico, este cuadro representa un conflicto interno entre el deseo de ser amada y la necesidad inconsciente de castigo producto de una educación rígida que asoció el placer con la culpa. Para su evaluación se recomienda técnicas psicodinámicas como la entrevista clínica y la observación directa que permiten analizar su lenguaje corporal y tono emocional. También se aplican pruebas proyectivas como el test de Rorschach y el test de la figura humana para explorar los conflictos inconscientes. Finalmente, se utilizan instrumentos psicométricos como el inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck, que ayudan a determinar el nivel de afectación emocional. En conclusión, Sasa muestra una estructura emocional marcada por la culpa, la autocrítica y el miedo al rechazo. El objetivo terapéutico principal debe centrarse en fortalecer su yo, fomentar la autovaloración y ayudarla a resignificar su historia personal desde una visión más compasiva y menos castigadora de sí misma. Muchas gracias. Continuando con el diagnóstico de SASA, se encuentra en primer lugar el trastorno de estrés postraumático, el cual se caracteriza por ciertos síntomas de tipo intrusivos, evitativos, negativos y de hiperactivación luego de ocurrido el evento traumático. Entre los indicadores de SASA con respecto a este trastorno se tienen los siguientes. La exposición al evento traumático, recordemos que contó que su expareja la violentó de manera física, sexual y por supuesto emocional. Además, presenta las siguientes alteraciones cognitivas. Un estado emocional persistente donde lo que prima principalmente es la culpa. Una percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático y en este caso hace que Salsa se culpe a sí misma por haberlo permitido. Además, ciertas creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre los demás o el mundo, alzas a expresar que ya desconfía de los hombres luego del evento traumático con su expareja. También hizo referencia a la hiperactivación en forma de insomnio. Le está costando mucha dificultad conciliar el sueño. Y por último, expresó sueños recurrentes o pesadillas
con piezas del evento traumático ocurrido y por supuesto esto genera una alteración en su rutina de sueño. Siguiendo con el diagnóstico, se encuentra también características del trastorno depresivo mayor, el cual como característica principal deben presentarse ciertos síntomas durante un periodo de 2 semanas. Sasa admite estar presentando estos síntomas desde la ruptura con su expareja. Entonces, lo más característico en este sentido sería el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Sasa refiere estar teniendo problemas para concentrarse en sus estudios, también ya no tiene una comunicación constante con familiares o amigos y la invade un sentimiento de tristeza. Además, un sentimiento de culpa excesiva, Sasa no puede sacar de su mente el sentirse culpable por haber permitido los maltratos sufridos por parte de su expareja. Una vez más, el insomnio, la fatiga y la dificultad para concentrarse, especialmente en sus estudios universitarios. Además, Sasa también muestra síntomas correspondientes con el trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno se caracteriza principalmente por una necesidad excesiva de ser cuidado, conductas sumisas y miedo a la separación. Entre los indicadores que manifiesta Sasa con respecto a este trastorno tenemos los siguientes. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Recordemos que Sasa tuvo un entorno familiar y escolar bastante exigente, demandante, dominante, lo que la lleva a tener una conducta pasiva, sumisa y por ende necesita siempre validación o aprobación externa. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Depende de esa aprobación o validación externa para dar un paso, ¿sí? Para asumir responsabilidades, aunque sea cotidianas, sencillas, y esto aplica para los distintos ámbitos de su vida. Todo esto analizando su historia familiar y también la relación de pareja que tuvo con su ex. Además, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación, como pudimos observar cuando refirió que se sometía a los requerimientos posesivos y dominantes de su expareja por temor a, me imagino, a generarle cierto tipo de molestias o por temor a que su pareja se enojara con ella y tuviera represalias, ¿ok? Por supuesto, evidentemente una conducta sumisa, ella se apegaba a todos los requerimientos de su pareja por irracionales o insanos que fuesen. Y otro criterio sería el de ir demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que la desagraden. Esto lo pudimos observar cuando Sasa refería la conducta violenta al mantener relaciones íntimas con su expareja, conductas que a ella no le gustaban, que no le generaban placer, obviamente que no disfrutaba, pero que aceptaba de una manera sumisa aunque fuesen actividades que a ella no le agradasen para nada. Plan de tratamiento psicodinámico de Sasa. Muy buenas tardes, mi nombre es Liz Domínguez de Jiménez, estudiante de psicología en la Universidad Yacambú. En esta defensa presentaré el plan de tratamiento psicodinámico diseñado para el caso clínico de Sasa, una joven de 22 años que consulta tras haber vivido una relación de pareja abusiva con componentes físicos, sexuales, verbales y emocionales. Desde el modelo psicodinámico se prioriza una comprensión ideográfica del sufrimiento psíquico, respetando la singularidad y el ritmo emocional del paciente. Como estudiante de la unidad curricular de psicoterapia y desde una mirada más profunda, aporto sensibilidad especialmente hacia el contexto relacional de Sasa, entendiendo que su malestar no solo emerge de su mundo interno, sino también de las dinámicas vinculares que la rodean. A continuación van a observar el cuadro con el plan de tratamiento psicodinámico de Sasa, que se presenta en 12 sesiones con objetivos, clínicas, procedimientos, tiempos y autores. Estructura clínica de las sesiones. Cada sesión se organiza en 4 momentos clínicos fundamentales.
inicio o apertura que dura entre 5 o 10 minutos más o menos, se retoma el estado emocional actual y se conecta con lo trabajado previamente. Luego la exploración emocional y relacional que dura entre 15 y 20 minutos, donde se profundiza el conflicto y el vínculo, la culpa y la defensa. Luego viene la intervención terapéutica, que son 15 a 20 minutos, que se aplica la técnica correspondiente según el objetivo clínico. Síntesis y cierre, 5 a 10 minutos, se recoge lo trabajado, se prepara emocionalmente el cierre. Esta estructura nos permite sostener el proceso con coherencia y profundidad y contención emocional. En la sesión 1 se establece un encuadre terapéutico con los horarios, los honorarios, la confidencialidad para crear un espacio seguro y predecible. Se valida el motivo de la consulta y se observa el lenguaje que es musitado como indicador emocional. Esto según Rodríguez García y Rodríguez Pupo, 2006. En la sesión 2 se facilita el relato del vínculo abusivo, permitiendo que Sasa lo narre a su ritmo. Se identifican emociones como miedo, culpa, vergüenza, rabia, priorizando la escucha activa y la validación emocional, según Lugorsky, 1984. En la sesión 3 se aplica el CCRT, tema conflicto relacional central, identificando el patrón repetitivo, deseo del self, respuesta del otro y la reacción del self. Este patrón se analiza en sus relaciones actuales y pasadas. En las sesiones de la 4 a la 6 se abordan emociones complejas derivadas del abuso, como la culpa, el deseo y el retraimiento. El objetivo es ayudar a Sasa a comprenderla y liberarse de su influencia paralizante. En la sesión 4 se explora la culpa por haber estado en una relación abusiva. Se analiza el superyo punitivo y se trabaja con clarificación y mentalización para desarrollar una visión más compasiva de sí misma, según Fonagy et 2002. En la sesión 5 se valida el deseo de ser amada y se fortalecen los límites personales. Se promueve una experiencia emocional reparadora dentro del vínculo terapéutico, según Michael, 1988. En la sesión 6 se interpreta el retraimiento afectivo como defensa psíquica. El silencio se respeta como forma de autorregulación emocional, según Rodríguez García, Rodríguez Pupo, 2006. Fortalecimiento yoico y elaboración del trauma. En esta etapa del tratamiento, el objetivo es fortalecer las funciones yoicas de Sasa y acompañarla en la elaboración del trauma emocional. Ejemplo, en la sesión 7 se trabaja el juicio clínico y la introspección, ayudando a Sasa a diferenciar entre lo que siente, lo que piensa y lo que decide. Esto promueve mayor autonomía emocional. En la sesión 8 se reconfigura la imagen del self y del otro, promoviendo una narrativa más protectora y resiliente desde la psicoterapia relacional. Y en la sesión 9 se aplica evocación simbólica para elaborar el trauma corporal y emocional. Aquí Sasa transforma el dolor en relato, recuperando el control sobre su historia. Autonomía, integración y cierre. Sesiones de la 10 a la 12. Estas sesiones consolidan los logros terapéuticos y preparan a Sasa para sostener su bienestar fuera del espacio clínico. En la sesión 10 se trabaja la autonomía emocional y el juicio clínico, reforzando decisiones basadas en sus propios valores, según fuentes de la Universidad Yacambú, 2016. En la sesión número 11 se sintetiza la experiencia terapéutica integrando los avances en una narrativa coherente, según Barber Salomón, 2016, y en la sesión 12 se realiza un ritual de cierre celebrando los logros y reforzando los recursos internos para el futuro de la clienta. Fundamento teórico del tratamiento. La psicoterapia psicodinámica se basa en la comprensión profunda del conflicto psíquico, reconociendo que los síntomas no son fallas, sino expresiones simbólicas de una historia emocional no elaborada, según Lugorsky, 1984. En el caso de Sasa, este enfoque permite abordar el sufrimiento desde sus raíces vinculares sin reducirlo a etiquetas diagnósticas. Uno de los objetivos centrales del tratamiento es el fortalecimiento de las funciones yoicas, es decir, aquellas capacidades del yo que permiten pensar, juzgar, decidir, simbolizar y regular las emociones. En sesiones como la séptima se trabaja el juicio clínico, la introspección y la conciencia emocional, ayudando a Sasa a diferenciar entre lo que siente, piensa y decide, desde un lugar más autónomo y menos reactivo, según Barber and Summer, 2015. Por otro lado, la elaboración del trauma corporal y emocional implica acceder de forma gradual y contenida a los recuerdos traumáticos inscritos en el cuerpo y a la memoria efectiva. En las sesiones 9 se utiliza la técnica de evocación simbólica de Herman, 1992, que permite transformar el dolor vivido en un relato de palabra y símbolo. Esto no solo alivia, sino que reorganiza la experiencia, devolviendo a Sasa el control sobre su propia narrativa. Y así, la psicodinamia no se interpreta desde afuera, sino que acompaña desde adentro, respetando el tiempo, el lenguaje y la subjetividad de quien la consulta. Hola, mi nombre es Cristina Peña.
y vamos a hacer las conclusiones y recomendaciones. Desde el modelo psicodinámico entendemos que su sufrimiento no es limitado a los síntomas visibles, sino que representa un conflicto interno más profundo entre el deseo de ser valorada y su miedo al constante rechazo. A través de las primeras sesiones, especialmente en el modelo de CCRT de Lowski, se identificó un patrón relacionado a que resume un núcleo de conflicto. El primero fue el deseo al self en ser valorada. El segundo fue la respuesta del otro en el control y la agresión. Y por último, la relación entre el self es entre la sumisión y la culpa. Este ciclo fue repetitivo y se sostiene por un super yo castigador, influido por las creencias morales rígidas y un yo debilitado que busca aprobación y el teme al abandono. En conjunto, los hallazgos clínicos señalan rasgos depresivos, síntomas de estrés postraumático y dependencia afectiva con un discurso marcado por la culpa y la autocrítica. El plan de psicoterapia psicodinámico está compuesto por 12 sesiones, donde se busca reconstruir la subjetividad de Sasa, elaborando el trauma y fortaleciendo su yo. Entre las recomendaciones más importantes se destacan: la primera es fortalecer la alianza terapéutica, ofreciendo desde la primera sesión un espacio seguro donde ella pueda sentirse escuchada sin temor al juicio. La segunda, se trabajaría la narrativa del trauma utilizando técnicas como la evasión simbólica, que nos permite transformar el dolor en relato y recuperar el control de su historia. La tercera, reestructurar el super yo castigador, interpretando sus pensamientos de culpa y promoviendo una mirada más compasiva hacia sí misma. La cuarta sería fortalecer las funciones yoicas, en especial la conciencia emocional y la toma de decisiones, para que aprenda a diferenciar lo que siente, piensa y desea. La quinta sería favorecer la autonomía emocional, ayudándola a establecer vínculos más equilibrados y a reconocer su propia valoración personal. Por último, de manera complementaria, se sugiere el uso de inventarios de Bragg para depresión y ansiedad, la escala de autoestima de Rosenberg, y es necesario el acompañamiento psiquiátrico. El caso de Sasa demuestra que la psicoterapia psicodinámica es más que un tratamiento, es un proceso de reparación simbólica del yo. Este enfoque no busca borrar el pasado, sino darle un nuevo significado, permitiendo que la paciente integre su historia sin quedar definida por el dolor. El diagnóstico reservado, como señala la UNI, refleja una posición ética que prioriza la comprensión del sujeto antes que la clasificación diagnóstica. En esto, permite acompañar a esta persona representando su singularidad, su ritmo y su lenguaje. En términos generales, el proceso terapéutico busca que Sasa resignifique la culpa, fortalezca su yo y recupere su deseo, avanzando hacia una autonomía económica real. Así, la psicoterapia deja de ser un solo espacio de alivio y se convierte en un camino de reconstrucción personal, donde las palabras reemplazan al silencio y la comprensión reemplaza la culpa. En este momento, el trauma deja de dominar y se transforma en una experiencia elaborada y superada. Muchísimas gracias.